es día del Señor, el domingo es para alabar y bendecir a Dios, ¿verdad? Y le damos la gloria a Dios y la bienvenida a todos, y también a los que nos escuchan a través de las redes sociales, le damos la bienvenida. Y recordamos también que en nuestras 3 iglesias también hay culto. Hoy en la mañana tenemos en San Matías, en la iglesia madre, a la misma hora que aquí, aproximadamente 12:15 de la mañana, y en la tarde se suelen hacer en Añaza, en la iglesia Fuente de Vida que lleva nuestro pastor Alfonso. Y el que no pueda venir en la mañana, pues ya sabe que en las tardes puede asistir allí. Y tiempo y espacio hay para que todos podamos venir a alabar al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor también por las peticiones y también por las acciones de gracia que hemos tenido esta mañana. Veo que han sido bastantes y estamos bastante complacidos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque podemos tener la confianza en Él, ¿cierto? En esos momentos bastante difíciles a veces para nosotros. Y es una bendición poder contar con el Señor y tener esa paz, ¿verdad? Gloria a Dios. Recordamos estar orando pues, por esas peticiones para que el Señor siga bendiciendo cada una de ellas. Amén. Y como anuncio tenemos recordar el jueves a las 8 de la tarde nuestro culto aquí de oración y estudio. También el viernes el ensayo de alabanza, creo que lo están haciendo los viernes, ¿no? A las 7 de la tarde, como siempre. Muy bien. Y los domingos, como siempre, pues la escuela dominical, aquí a las 11 de la mañana. Y a las 12 empezamos con el culto dominical. Amén. Bien, hermanos, en principio creo que es todos los anuncios. Recordar que ayer tuvieron las mujeres, la unión de mujeres, y la han pasado muy bien. Por ahí había un versículo que han leído que quedó muy, muy impregnado. A ver si lo tengo por aquí. Lo había buscado y era en el 10, creo. Salmos 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Versículo precioso, un salmo hermoso y que nos enseña mucho, ¿verdad? Pues le damos gracias al Señor porque la verdad que ha sido de bendición, como hemos escuchado, para las mujeres este culto y esta reunión. Vamos a leer la palabra que está en Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Tenemos una palabra preciosa, la verdad que nos enseña muchísimo. Vamos a leerla, vamos a colocarnos en pie, en reverencia a nuestro Padre Celestial. A ver, me perdí yo. ¿Lo tenemos? Amén. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera
que vayas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Qué bueno es la palabra de Dios, ¿no es verdad? Bueno, nos alegramos mucho de estar, decíamos al principio y seguimos repitiendo, de estar en la presencia del Señor, porque yo no sé ustedes, pero yo cada domingo que llega, digo, Señor, no me quiero perder la bendición. Porque cada día el Señor nos da una bendición, pero la oportunidad de reunirnos los hermanos juntos, se produce un efecto de armonía. Mire, los músicos, los que nos gusta la música, y sobre todo si tocamos algún instrumento, nos gusta tocar el instrumento, a mí me gusta mucho la guitarra, pero les puedo asegurar que hay algo que me gusta más que la guitarra siendo músico. Y es tocar la guitarra con otros instrumentos y con voces. Los músicos siempre queremos y buscamos la armonía. Un instrumento solo, aunque la guitarra es un instrumento armónico, pero un instrumento solo se queda corto. Y cuando dices, oye, alguien se suma contigo con un bajo, ahí estamos esperando a ver si Camila se nos anima y Santi, y tenemos bajista, pero si todavía viene alguien al teclado, que confiemos que dentro de poco esté, le sumamos la batería, le ponemos las voces y empezamos a sonar en conjunto como iglesia, suena armónico. Y lo armónico está formado por notas distintas, pero que tocadas al mismo tiempo producen una delicatesse, como dirían en francés, ¿no? Un efecto agradable al oído. Dios nos ha puesto como notas distintas en esta partitura llamada iglesia para que podamos sonar con su voluntad y bajo su batuta de forma agradable y armónica. Por eso creo que cuando yo quiero aprovechar o deseo aprovechar esta oportunidad es porque quiero recibir la bendición que hoy especialmente tiene Dios para nosotros. Miren, el título de hoy, algunos me matarán porque me gusta buscar los títulos dándole vuelta, ¿no? Uno para todos y todos para uno. ¿Les suena esa frase? Seguro. Fíjense qué curioso que Los Mosqueteros, escrito por Alejandro Dumas, en todo el libro, que son unas 120 y pico páginas, se habla de las hazañas de unos mosqueteros, que eran los pertenecientes al ejército real, de aquel momento de Enrique VIII, y habían 3 o eran 4. Pregunta de trivial, eran 4, en realidad había uno que era el que marcaba la pauta, incluso en la literatura y en los folletitos del momento que se publicaban y las leyendas que se contaban, era D'Artagnan, ¿no es verdad? Pero D'Artagnan tenía otros que lo acompañaban, ¿qué eran? ¿Se acuerdan con los nombres? Pontos, Aramis y Domus. Mira, ya lo dijeron por ahí, no me atrevo ahora a pronunciarlo. Porthos, Domus y Aramis, creo que, y D'Artagnan, 4. ¿Qué era lo importante de esto? Que en ese libro que se escribió, solo una vez aparece esa frase, y sin embargo es la frase más repetida de todos. Pero claro, yo creo que Alejandro Dumas, conocedor seguramente de la literatura, creo que alguna vez tuvo que haberse topado con un texto bíblico que hablaba de lo mismo. Porque dice el salmista, el rey Salomón en su escrito de Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y dice que nos gozamos con los que se gozan y sufrimos con los que sufren. La intención de esa frase es que tenemos que ser uno con los otros. Yo me fortalezco contigo, pero tú te fortaleces porque estoy yo contigo. Nos fortalecemos unos a otros. Uno para todos y todos para uno. Y hoy les voy a decir algo a esta iglesia y a los que nos escuchan, pero especialmente a esta iglesia. Ustedes son unos valientes, unas valientes. Estoy convencido cada vez más, porque el Señor ha permitido para fortalecernos pasar por luchas en este año durísimas. Y no solo me refiero a la pandemia, durísima. Y podemos decir, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. El Señor ha permitido que este pueblo que se reúne aquí en la cuesta haya pasado por circunstancias muy duras, pero han sido firmes en el Señor. Y eso habla de que hemos entendido eso porque somos todos para uno y uno para todos. Porque a lo mejor no estamos todos. Alguno puede decir, bueno, pastor, que hace tiempo que no vengo. Da igual, sé que aunque no estabas, dice en la Escritura, presente en cuerpo, sí estabas en espíritu. Muchos nos siguen por las redes cuando no pueden estar los domingos. Puede ocurrir que tengamos momentos donde hasta no nos apetezca escuchar de la palabra. Cuando eso ocurra,
hagamos el esfuerzo. Yo recordaba antes, cuando la abuela nos decía que con todos los dolores que tiene, hace el esfuerzo. Mi madre me decía siempre, mira, si es por Satanás, me quedo en casa siempre. Y cuando siento el deseo de quedarme en casa, automáticamente se me activa el otro componente, el espíritu, que dice, pues no, ahora a la iglesia. Y íbamos a la iglesia. Y tenía razones de peso, y no eran físicas las razones que le impedían ir. Ella pasó por un momento de lucha muy duro en su pareja, en su matrimonio, durísimo de malos tratos, y aún así ella se mantenía firme. Señor, vengo a alabarte. Y en ocasiones yo como niño decía, pero ¿cómo vamos a alabar al Señor si encima está pasando lo que nos está pasando? Casi que le echaba la culpa a Dios de lo que ocurría. Y me decía, no, hay que agradecer al Señor todo, porque si Él lo permite hay un propósito. Y el Señor, como un padre, a veces como padre permitimos que a nuestros hijos les sucedan cosas porque sabemos que va a ser la única manera que crezcan. Yo no puedo estar arropando a mis hijos de chiquititos evitando que se caigan, que se golpeen, que les pasen cualquier cosa, que te cuenten algo que te vayan a dañar. ¿Cuántas cosas reciben en los colegios, en la calle, en todo, con sus amistades, donde reciben expresiones, soeces, barbaridades, comentarios que pueden dañarles? Pero yo no puedo protegerlos como una burbuja. No puedo confinarlos en mi pensamiento. No, mi hijo, eso no es así, eso no. Sí que tengo que permitir que ocurra, pero yo estar dispuesto para darle respuesta. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos. Lo que hace es que va a protegernos, sí, pero mediante su palabra. Y aunque nos suceda lo que nos suceda, aunque pase lo que pase, sabemos que el Señor va a estar ahí en todo momento. Miren, les decía que son unos valientes. Esto es como D'Artagnan y sus amigos, que eran los valientes del rey en aquel momento, porque había, en la Escritura nos habla del rey David, que también tenía unos valientes. Los valientes de David eran tan valientes que dice que uno de los valientes, en concreto Eleazar, eran 3, no eran 4, eran los 3 valientes, Jasobeam, Eleazar y Sama. Eran los 3 valientes de David. Después tenían los 30 hombres también valientes, y cada pueblo de Dios, del pueblo de Israel, cada tribu, mejor dicho, aportaban valientes también, gentes con entrega. Dice que uno luchó en un momento contra los filisteos sin soltar la espada en ningún momento, y la espada se le agarró a la mano que ni la podía soltar. Casi que se formó parte de la mano y pudo acabar con mucho. Voy a contarles una historia que la podemos encontrar, si la quieren leer después en casa con calma, en Primera de Crónicas capítulo 11. Yo les sitúo. David era proclamado rey, pero todavía estaba Saúl ahí. Y David tenía que huir. ¿Se acuerdan ese momento en que David tenía que huir de Saúl porque le perseguía? Y en un momento determinado se reúnen los ancianos de cada tribu de Israel y se presentan para decir, David, tú eres el elegido por Dios y venimos para reconocerte como rey. Y ahí es proclamado David, con la bendición de Dios por el profeta Samuel, es proclamado rey de Israel. ¿Qué cuenta la historia? Y es lo importante, quédense con este detalle. La historia dice que reunido David con todos allí, deciden ir a conquistar lo que se llamaría después la ciudad de David, Jebús, o llamado Jerusalén. Y cuando entran en Jerusalén, ojo que los filisteos que la gobernaban, los jebuseos que los gobernaban, Jebús se llamaba antes, jebuseos, los habitantes de Jebús, pues estaban diciéndole a David, ni lo intentes porque no vas a conseguirlo. Tú aquí ni pises. Y sin embargo David buscó la dirección del Señor, dice en Primera de Crónicas, capítulo 11, buscó la dirección del Señor y atacó y venció. Pero todavía quedaban muchos filisteos alrededor. Y en el momento de vencer a David, a Jerusalén, uno de los valientes de David empezaron a levantar fortalezas alrededor de Jerusalén y le hicieron la casa de David. Desde ahí en adelante. Fíjense un detalle sumamente importante. Cuenta la historia en la Escritura de Primera de Crónicas 11 que David siguió queriendo conquistar toda la zona que tenía que ver con Jerusalén. ¿Y saben lo que pasó? Que los filisteos seguían dominando y en un momento determinado, y es la que me quiero centrar en esta mañana, David pasa cerca de Belén, en las cuevas de Abulam, al lado de Belén, enfrente, la altura a Jerusalén, Belén, al ladito Abulam en los montes, y él se mete en su lugar de refugio, en las cuevas de Abulam, y dice que cuando estaba allí, él suspiró lo siguiente. Y lo voy a leer textualmente porque no quiero ser yo el que me equivoque.
pasando por un momento crítico, dicen que David dijo lo siguiente: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está en esa tierra? David tenía tanta sed, una necesidad física, que lo sorprendente, y a mí es que se me ponen los pelos de punta, sus 3 valientes, miren lo que hicieron. Y aquellos 3, esos 3 valientes, rompieron por el campamento de los filisteos, se metieron dentro y sacaron el agua del pozo de Belén, que está en la puerta, y la tomaron y se la trajeron a David. Siendo sitiado Belén, protegido, que no había forma de entrar, dice que esos 3 valientes entraron, rompieron, atravesaron todas las fronteras de los filisteos para conseguir el agua que su rey deseaba. No sé si David lo proclamó y lo vociferó, o David sencillamente lo que dijo fue: uy, ¿quién pudiera tomarse una agüita fresquita, eh? A lo mejor yo lo diría dentro de un rato, que me falta un poquito de aire y de agua. Digo, pues mira, un vasito de agua fresquito, que bien nos siente, ¿no? Sabemos esa sensación que se produce, esa necesidad física. Y ellos no le preguntaron a David: ¿quieres que lo hagamos? Ellos no le preguntaron a David si podían intentar hacerlo o no. Sencillamente, ¡bum!, vieron la necesidad de su rey y ¿qué hicieron? Fueron a cumplir con su necesidad. Su deseo era beber agua. Agua te traemos. Pero David dice en la Escritura que no la quiso beber. Y podríamos decir, vaya desprecio, ¿no? Nos dice en el texto bíblico: mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos valientes. Qué maravilloso ver que cuando un rey pide algo, sus valientes se activan y hacen. Qué actitud más heroica ver cómo lo hicieron. Pero también la de David cuando dijo: no, a mí no sea la gloria es siempre a Dios. Esta agua se derrama en el nombre de Dios. No se confundan. Y creo que nos está diciendo este contexto histórico, que hablamos también en la escuela dominical de la importancia de lo histórico, nos está diciendo una aplicación para nosotros. Todo lo que hagamos por esta iglesia, escúchenme bien, no la hagan nunca por la iglesia. No lo hagan nunca por su pastor, por mucho que lo quieran, por mucho que amen a esta iglesia. No lo hagan nunca por un hermano, por mucho que quieran al hermano. Si vienen y disfrutan, háganlo para glorificar el nombre de Dios. Lo que nos une aquí es Dios. Aquí no nos une. Por eso cuando hablamos de concepto de iglesia, siempre decimos, esto no es una religión. Eso está impuesto por el ser humano. Aquí no hay religión, aquí hay relación con Dios. Y nos está diciendo Dios en esta mañana: relaciónate conmigo. Les voy a decir algo. Les está llamando valientes. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué significa eso de valientes? ¿Por qué yo les dije al principio a ustedes que son los valientes, podemos decir los valientes de punto de encuentro? Aquí están los valientes de punto de encuentro. Hoy están los que el Señor ha tocado en su corazón que estuvieran. Hay otros que están luchando como valientes y estarán. Estoy convencido, porque la victoria está en Él. Porque somos más que vencedores. Ese concepto de valentía es el concepto de un soldado, como estos 3 guerreros que estuvieron dispuestos a darlo todo por el Señor, todo por su Señor. ¿Qué requiere, por lo tanto, hablar de valientes? Los valientes son los que no huyen, escúchenme bien, no huyen de los conflictos. ¿Cuántas veces de niño yo escuchaba: los problemas, Donato, tienes que enfrentarlos? Tú no puedes ver un problema y huir, porque tarde o temprano te lo vas a volver a encontrar. Lo sabemos, ¿no? ¿Cuántos problemas hemos tenido en la vida? Bueno, nacer ya fue un problema para todos, porque creo que hemos tenido que romper un obstáculo de acceso a la vida real que estamos hoy en día. Y esa lucha, aunque hay algunos que pensarían, bueno, mejor me quedaba ahí en la barriguita de mi madre, que ahí se vivía cómodamente, sin agobio, ¿no? ¿Quién me iba a decir lo que me tocaba, no? No, la vida no es más que un proceso de conflicto con lo que vas a encontrar y te vamos a preparar, se va a preparar uno para eso. Tenemos que afrontar situaciones de conflicto en la vida, pero hay un propósito. En el versículo
7 que hemos leído de Josué, y ustedes dirán, ahora entiendo por qué leímos el texto. Josué también vivió un momento de lucha y de dificultades. Y bastantes dificultades porque imagínense ustedes que de repente Moisés ya no está, acaba su tiempo con su pueblo y se va, no está, el Señor se lo lleva a su presencia y se queda Josué. Josué, que era el discípulo, el principal, el guerrero de Moisés, el fundamental. Y dice, ahora serás tú, Josué, después de la muerte de Moisés, ¿quién gobernará y guiará a este pueblo? Y dice, solo en estos 9 versículos, si yo pudiese decir cuál es la palabra clave en estos 9 versículos, todos diríamos seguramente, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué se repite tanto en tan poco espacio? Porque el Señor conoce cómo somos nosotros. El Señor sabe perfectamente que hay momentos en la semana que vamos a estar de lucha. Y nos tenemos que poner la coraza de la palabra y la espada de verdad. Y decir, vamos a afrontarlo. Y que no se suelte la empuñadura de mi mano, porque su palabra va a estar en todo momento. Reclamo. Cuando tengamos momentos de lucha en esta semana, reclama el texto bíblico. Cítalo. Señor, todo lo puedo en ti que me fortalece. Cuando estamos pasando por un momento que decaes, guárdame de todo mal. Renueva en mí un espíritu nuevo. Que la presencia de tu espíritu esté claramente en mi vida. Pero no te vengas abajo, porque es una característica de los valientes, que aprenden que los problemas los encaramos y les hacemos frente, pero no porque podamos vencer nosotros, sino porque el Señor va a darnos la victoria. Yo sé los problemas que vamos a tener esta semana, pero sé también que ante un problema Él me va a dar la victoria, porque Él dice que los que creemos en Él, los que somos llamados sus valientes, no lo digo yo, lo dice la Escritura, son más que vencedores. ¿O no dice eso en Romanos 8:28? Y sabemos que los valientes de Dios, otra versión, que los que son llamados conforme a su propósito, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ante todas las adversidades de la vida, vamos a sacar conclusiones positivas. Vamos a decir, Señor, me he recibido un batacazo, un golpe. Algunas veces pueden ser físicos que tengamos, ¿no es verdad? Pero otras veces son morales, del corazón, de lucha. Y el Señor dice, ¿sí? ¿Qué quieres aprender de esto? Yo hago lo mismo que cuando voy a leer la Escritura. Señor, de esta enseñanza que estoy viviendo, ¿qué quieres que aprenda? Y me dice y me muestra qué es lo que quieres aprender. Donato, fortalécete. Donato, vas a tener que pasarlo tú porque otros pasarán. Y tú les puedes decir a otros que les entiende perfectamente. O cuando pasamos por ansiedades o por dificultades, qué bueno es cuando un hermano dice, yo sé lo que tú has pasado. Y cuando lo dice, ya los demás sobran. Quiero escuchar lo que me dice. Por eso somos todos para uno y uno para todos. Pero un soldado también persevera su mirada en la meta. Puede ser la figura de un soldado apropiada, pero yo siempre pienso en un atleta. Cuando está corriendo los 200 o especialmente los 100 metros valla, esa carrera de vallas que yo a veces que yo me acuerdo que la primera vez que pensé que las vallas no se podían tirar, pero bueno, sí que puedes tirar, son obstáculos que tiene. Y a veces en tan poca distancia de la vida que tenemos, que pueden ser años o incluso semanas o meses, nos vienen unos obstáculos, unas vallas delante continuamente y hay que pasarlas. Y uno dice, si yo me centro en la valla, yo en mi primera carrera de valla, cuando yo tenía 14 o 15 años, yo venía corriendo y decía, a ver, la valla, saltamos. Hasta que dije, no, yo no me centro en la valla. Habrá que saltarla, pero yo quiero llegar al final. Mi objetivo estaba en la meta final. Señor, sé que voy a tener pruebas. ¿Quién no va a tener pruebas? ¿Quién no va a tener lucha? ¿Quién puede asegurar esta semana que no va a tener luchas ni pruebas? ¿Lo puede asegurar alguien? Yo no. Y no esta semana empezando mañana, no desde ya, según salgamos de aquí. Porque aquí estamos protegidos por el Señor. Amén. Pero cuando salgamos vamos a tener momentos de lucha, de mucha lucha. ¿Y sabes qué dice el Señor? No te olvides que tú eres de mis valientes. Tú eres los valientes, ustedes pertenecen al grupo de los valientes de Dios.
Quiero que nos metamos eso esta semana en la cabeza. Y cuando tengamos dificultades, digamos, soy un valiente de Dios. Y sé que tengo la victoria ya. ¿Por qué? Porque no voy a huir ante los problemas. Porque no voy a mirar al problema, me voy a enfocar en lo que Dios quiere en mi vida. Esto me ayuda a fortalecerme, a enseñar, a superar. Miren ustedes ahora y hagan un vistazo hacia atrás de su vida. ¿Cuántos obstáculos han pasado? Nos podríamos cansar de los obstáculos que pasamos continuamente, ¿no verdad? A veces que son obstáculos que tienen que ver con el carácter, pero es que el carácter se tiene que forjar con problemas y con dificultades. Uno no va a sacar más peso y más musculación si no añade más carga y más peso. Uno no va a mejorar su cabecita si no pone dificultades y problemas en su cabecita. Cuando somos niños aprendemos el cálculo matemático, esa operativa de sumar y de restar, muy básica. Pero no solo con eso va a haber en la vida. A mí no me complique. Ya con 20 y tantos años, no me complique. Dime cómo se suma, cómo se resta y ya está. No, en la vida hay cálculos matemáticos. De hecho, las papás y las mamás se convierten en economistas porque tienen que hacer economía en su hogar y ver que las cuentas salgan. Y nos tenemos que sentar y planificar y organizar. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué no puedo y qué sí puedo comprar? ¿Qué me puedo permitir y qué no me puedo permitir? ¿Cuántas veces? Yo no sé ustedes, mi madre tenía que hacer unas cuentas increíbles. Éramos 7 en casa, con ella 8. Y solo llegaban 60 euros todos los meses. 60 euros todos los meses. ¿Y saben qué? Yo nunca pasé hambre. Y cuando éramos 10 en casa, estaba mi padre, llegábamos a final de mes justito. ¿Cómo eso matemáticamente hablando se consigue? Porque ella buscaba la dirección de Dios. Y les puedo asegurar que nunca me faltó de nada. El Señor va a proveer de todo. Pero no te puedes centrar en el problema económico y pensar que no vas a llegar a final de mes, que estás apurado. Quita eso de tu mirada porque no te está enfocando en lo verdaderamente importante. No te puedes centrar en si estás teniendo lucha con tu carácter, con tu relación, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con el vecino de al lado que no te deja dormir. Da igual. No te enfoques en eso. Eso es un obstáculo, pero no es la meta. Y el soldado se centra en la meta como un buen corredor que tiene que afrontar. Pero no solo eso, tiene un compromiso con el rey porque lo espera en la meta. Y cuando el Señor te diga, no te preocupes, yo estoy aquí. Yo voy a estar a tu lado. Yo estoy convencido de que el Señor corre cada batalla conmigo. Cada carrera la hace conmigo. Y sé que de Él recibo lo que necesito. Ni más ni menos. Justo lo que necesito. Pero también, y es importante, los valientes tienen que entender que somos valientes porque estamos dispuestos a ser serviciales para el Rey. ¿Saben qué? Si le sirves, a Él le sirve. Y es un juego de palabras. Si le sirves, a Él le sirve. Servir al Señor es estar dispuesto a ofrecerse. No puedes creer todavía a esta altura del partido, como dirían algunos, que podemos ser siervos útiles sin hacer nada. Ay, pastor, pero yo no sé qué hacer. Yo es que no sirvo para mucho. Yo recuerdo cuántas personas llamaban a la puerta de mi casa de mi madre para que orase. Doña Carmen, ¿le importa que usted ore por tal persona? Yo creo que mi madre, a lo mejor para algunos creyentes y no creyentes, yo creo que pensaban que mi madre tenía un conducto especial de conexión con Dios que no tenían los otros. Yo no quiero que ningún miembro venga a hablar al pastor y diga, pastor, yo quiero que usted ore por mí. ¿Tú crees que yo tengo un poder especial que tú no puedes tener? Tú lo tienes. Ora tú también. Y hay veces que creemos que hay personas que están más ungidas para la oración que para el otro. No, hay personas que tienen una relación más íntima con Dios que otros. Pero la posibilidad de relacionarme y de tener una relación íntima con Dios es para todos por igual. Pero cuando yo veía que las personas preguntaban por mi madre y decían, doña Carmen, ¿usted puede orar a Dios? Y no eran creyentes. Yo me sorprendía y digo, ¿cómo es increíble? Porque creemos en el poder de la oración. Y mi madre nunca fue ni tuvo cargo ni responsabilidades en la iglesia. No hacía falta. Ella sabía cuál era su responsabilidad. Y se pegaba horas y horas orando y leyendo la Biblia. Una Biblia que leía con la letra súper mega grande, que después ya no podía leerlo y que me decía, léela. Y yo todos los días me iba, oraba con ella,
¿Quieres que te lea un pedazo? Sí, leíamos, pero no nos quedamos nunca en la lectura. La culpa de que su hijo sea pastor es que le gustaba analizar el texto, pero ella me decía, qué bonito ese versículo, ¿no? Y se centraba en un versículo y decía, yo creo que tenemos que entrar en razones y decir, Señor, yo soy tu valiente. Si yo lo soy, hazme vivir como un valiente. ¿Un valiente puede tener miedo? Sí, es que el miedo es un recurso importantísimo porque nos va a evitar un montón de problemas. ¿O creen ustedes que si uno Juan sin miedo, eso fue en los cuentos de niños? El que tiene miedo te previene de lo que pueda ocurrir, pero también te recuerda que eres humano y que tienes que recurrir al que todo lo puede y que te va a dar respuesta para cada cosa. El valiente también cae y llora, ¿sabe? Y llora, y sufren, y se equivocan. Pero saben que su rey no les va a permitir que eso dure para siempre, porque el momento de llorar o de caer o de sufrir es temporal, es por un tiempo, pero se levanta. Dice el salmista que hay tiempo para abrir surco en la tierra y tiempo para recoger. Hay tiempo para amontonar piedra y para quitarla. Hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Todo tiene su tiempo. Entonces no crea que cuando pasas por un problema dejas de ser valiente. Cuando estás sufriendo en tu cama, en tu habitación, cuando solo tú en la intimidad estás pasando por un momento duro, no creas nunca que dejas de ser valiente. Eres un valiente que está sufriendo y reclamas con lágrimas en los ojos, Señor, haz de mí, fortaléceme, sácame de este problema. ¿O no lo tuvo David? ¿Cuántas veces? Salmo 51 habla del reclamo de David en poesía, en una poesía del corazón, donde dice, Señor, yo no soy digno de ti. He cometido pecado por esto y por esto y por esto, con todo el sufrimiento que he hecho. Y el Señor dice que era su amigo, raíz de la palabra amor. Los soldados y los valientes también sienten soledad. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? ¿Alguna vez se han sentido solos? Es curioso porque en el siglo que vivimos pasamos por momentos de más soledad que lo que vivíamos antes. Yo de niño no me acuerdo nunca de estar solo. Bueno, ¿qué les voy a contar? Con 9 hermanos, cuando me aburría de uno tenía el otro. Éramos tantos que era imposible aburrirse. Siempre tenía a alguien. Yo decía mi cuarto nunca fue mi cuarto siempre fue compartido. Siempre. Y de hecho, nunca he tenido un cuarto para mí, porque después de salir de mi casa, que compartía cuarto con mi hermano, me casé y comparto cuarto con mi mujer, que tampoco es mío, es compartido. Y estoy contento, no puedo quedar. Nunca parece que nos sentimos solos. Y hoy en día, cuanto más conectividad hay, cuanto más nos podemos relacionar con todos, nos sentimos solos. Díganme que sí, porque yo me siento solo en ocasiones. Y en esos momentos de soledad parece que todo va contra mí, que tengo un problema que solo lo veo yo. Vuelvo otra vez a enfocarme en la valla y en el obstáculo y no me focalizo en la mente. Y yo les digo esto a alguien y a los que me escuchan. Yo sé que el Señor me está diciendo, y lo he dicho esta semana continuamente, habla de esto. Y sé que si Él lo dice es porque estamos pasando por momentos difíciles. Y te digo algo, no has dejado de ser su valiente aunque hayas pasado por momentos duros. Porque el Señor está permitiendo, escúchame bien, que pases por estos momentos de angustia, duros, por valles de sombra, de muerte, dice el salmista. Lo está permitiendo porque te vas a salir de ahí, con victoria. Y va a decir, de aquí en adelante sigue fortalecido y cada vez que caiga yo te ayudaré a levantarte. Serás, como dice el Salmo 23, y citamos la semana pasada, mi vara y mi cayado, me recogerás cuando esté cayéndome. Los valientes también, aún a pesar de eso, y termino con esto, son referentes para otros. Escúchenme bien, son referentes para otros. ¿Cuántos valientes han pasado por mi vida y ya no están? No los olvido, no los puedo olvidar. ¿Cuántos valientes están al lado tuyo y no se van? Y les veo las caras ahora mismo, caras maravillosas, que reflejan que en momentos de lucha está el Señor morando en sus corazones. Ver la alegría de sus ojos. Como el Señor dice, Señor, tú me has traído hoy aquí. ¿Qué propósito tenía? Yo sé que no todos hayan venido aquí convencidos que tenían que venir, pero están. Es lo maravilloso. Están por algo.
el Señor está diciendo que tú, escúchame bien, tú tienes que ser un referente para quien tienes al lado. Puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu hermano o tu hermana, da igual quien sea el que tienes al lado. Está esperando a que tú no cedas nunca esa referencia positiva. Porque el día que te amoldes al estilo del que te ve, va a decir, ay, tú no ibas a la iglesia, ¿ah? Tú no hacías siempre esto, ¿cómo que ahora has dejado de hacerlo? Es que yo quiero que siga siendo así. Esta sociedad está esperando que esta iglesia se mantenga, porque somos el sustento espiritual del mundo que nos rodea. Somos el sustento espiritual del mundo que nos rodea. Si nosotros no oramos y clamamos por bendición en la ciudad y en el lugar en el que estamos, en los trabajos en los que estamos, no sustentamos espiritualmente ese lugar. Ese lugar no es de bendición solo porque estamos nosotros, pero no porque yo sea especial, sino porque el Señor en mí, en ti, nos hace especial. Quiero que terminemos pensando con una oración, pero pensando también algo que quiero hablarle. Una vez terminemos con la oración, y antes de que pase la alabanza también compartiré algo. Siento del Señor que así tiene que ser. El Señor nos prepara y nos dice, fíjate en mí, porque quiero que seas como yo, manso y humilde de corazón. Yo quiero ser como el Señor, porque sé que cuando aspiramos a ser como el Señor estamos centrándonos y enfocándonos en la meta y no en los obstáculos. Y cuando aparecen los obstáculos, que los veo clarísimamente, digo, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Vamos a orar. Padre, en tus manos nos ponemos y te damos las gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Y yo te pido en esta mañana que tú unjas de una manera especial a este equipo de valientes, a estos valientes tuyos, Señor. Algunos aquí presentes, otros nos escuchan. Y sé, Señor, que allí donde estás dándole la fortaleza y la valentía. Pero tienes un propósito para nosotros, y así leímos en Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para que des y actúes conforme a lo que está escrito en la palabra. Ayúdanos a seguirnos firmes a tu palabra, a lo que tú nos has dicho, Señor. Bendice cada vida en particular. Te lo pedimos todo, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si quieres seguir viendo estos vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Dios te bendiga.